A continuación, Reconstruyendo Memoria, solo por Cuapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de Reconstruyendo Memoria. Hoy hablaremos de la toma de la Embajada de la República Dominicana, llamada también Operación Libertad y Democracia, que fue una acción armada del grupo guerrillero colombiano Movimiento 19 de Abril, M19, la cual se tomó por asalto y ocupó las instalaciones de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Por primera vez un movimiento revolucionario armado mandó una imagen diferente al mundo entero, y el mundo entero durante 61 días se preguntaba, o sea, no podían creer, pero ¿qué está pasando? Está pasando que nosotros teníamos un corazón grande y que nosotros sí estamos pensando realmente en un mundo mejor, y nosotros consideramos que era necesario hacer una operación militar para rescatar la imagen de los presos políticos en Colombia. En una conferencia nacional los compañeros consideraron es necesario resaltar a un ser muy importante de la lucha, pero que había sido abandonado, colocado en un tercer nivel, el preso político. Nosotros dijimos, vamos a rescatarlo, vamos a la imagen de ellos, a guardar su memoria, vamos a hablar de ellos. Y entonces los compañeros hicieron varias inteligencias. Cuando me llamaron, ya los compañeros tenían todo diseñado. Entonces, cuando yo hablo con Bateman me dice, hermano, usted es el que va a dirigir la toma de la embajada y queremos que vaya con un grupo de compañeros que hemos preparado de todo el país, hombres y mujeres. Participamos más o menos 10 hombres, 6 mujeres. Yo los conocí la noche anterior, cuando ya dijeron, bueno, es la última oportunidad, el que quiera arrepentirse lo puede hacer antes de irnos. Y todos los compañeros dijeron, nos sentimos halagados, nos sentimos contentos que nos hayan escogido. Entonces dijeron, para garantizar el éxito, tenemos que llevar 2 parejas que vayan bien vestidos como diplomáticos. O sea, a mí me escogieron con 2 compañeras más y otro compañero para que fuéramos como diplomáticos. Y el fútbol era porque al frente estaba la Universidad Nacional. Entonces dijeron, pues se puede aparentar que vienen de hacer ejercicios en la Universidad Nacional, que están jugando basquetbol, que están jugando fútbol. Entonces nadie va a sospechar que ellos en las tulas están con el armamento, preparados para entrar. Nosotros buscamos una salida y a través de la Cruz Roja Internacional mandamos un mensaje a los compañeros de la cárcel para que ellos a su vez la analizaran, la estudiaran y le mandaran ese mensaje a Bateman, que era el comandante general, y que él nos iba a mandar algún mensaje. Y efectivamente hubo una entrevista con un periodista y él tiró unas tesis, y esas tesis salieron por El Siglo, nos lo hicieron llegar a la embajada, y yo ahí leyendo entre líneas entendí que el mensaje de Bateman era: busque la salida de cualquier forma. Ya todo lo que se hizo en la embajada se cumplió en el 10.000%. Eran las 12:10 del mediodía, el 27 de febrero del año 1980, en la Embajada de la República Dominicana en Bogotá. Se ofrecía una recepción a un numeroso grupo de diplomáticos para conmemorar la fiesta nacional de ese país. En cuestión de segundos, uno de los aparentemente invitados sacó una pistola y disparó al aire. Su nombre se sabría después. Era Rosenberg Pavón,
conocido como Comandante 1. Según declaraciones del mismo Comandante 1, un día antes del asalto, ni él ni los demás guerrilleros conocían el lugar donde estaba localizada la sede de la Embajada de la República Dominicana, a la que fue vestido con un saco y corbata, con 2 guerrilleros más y armado con una pistola 9 milímetros. Se confundió al ver su reflejo en un espejo, se asustó y fue cuando realizó el disparo. El desconocido para los asistentes anunció que se trataba de un asalto y se identificó a sí mismo como el Comandante 1. En ese momento, el comando compuesto por 15 guerrilleros tomó la embajada y neutralizó a los invitados presentes en caso de un ataque armado. Abro comillas. Mataremos a 2 de los rehenes cada 10 minutos, cierro comillas, amenazó el comandante del asalto. En el grupo de secuestrados habían 16 diplomáticos de alto rango, entre los que figuraban los embajadores de Colombia, de Australia, Brasil, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Israel, México, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela y el nuncio apostólico. El embajador soviético evitó ser secuestrado al salir escasos segundos antes de la entrada de los guerrilleros. Inicialmente, el M-19 demandó al gobierno del presidente colombiano Julio César Turbay que liberaran de las cárceles a 300 compañeros prisioneros políticos que habían sido arrestados por las autoridades colombianas en el transcurrir del conflicto armado interno en Colombia y sobre todo por la violenta represión en consecuencia del robo de armas, como también exigieron al gobierno que pagaran $5 millones. Como una acción humanitaria de los guerrilleros, el vicecónsul de Paraguay, quien estaba herido, un niño, las esposas de presidentes de algunos embajadores y las mujeres con cargos de embajadoras fueron dejados en libertad. Una de las mujeres guerrilleras que asaltaron la embajada y había sido herida en el tiroteo de asalto inicial con el Ejército Nacional fue atendida por un médico y apareció luego en las fotos con vendas en la cabeza. En dicho tiroteo, el embajador de Venezuela también resultó herido. Un joven guerrillero murió de un balazo en el ingreso del grupo del asalto. El Ejército Nacional rodeó las instalaciones de la embajada y estratégicamente posicionó francotiradores en los edificios aledaños, mientras que periodistas de medios nacionales e internacionales acamparon cerca de la embajada, campamento que fue conocido como Villa Chiva. La toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19 será el ponqué noticioso de la época. Turbay se anota 2 éxitos: la solución incruenta de este impasse y la transmisión a color de la programación. La presión sobre el presidente Turbay escaló por parte de altos mandos militares y políticos que pedían que se rescataran militarmente a los rehenes por asalto. En una acción temeraria, el embajador uruguayo Fernando Gómez aprovechó un descuido de los guerrilleros y escapó de la embajada. El 2 de marzo del año 1980,
4 días después de la toma, el gobierno colombiano autorizó contactos directos con el comando guerrillero. Como portavoz por el grupo guerrillero M-19 fue asignada Carmenza Cardona Londoño, la Chiqui. Ella se reunió con representantes del gobierno, Ramiro Zambrano Cárdenas y Camilo Jiménez Villalba. La reunión se llevó a cabo dentro de una camioneta amarilla que estacionaron frente a la embajada. El embajador mexicano Ricardo Galán estuvo también presente como testigo y mediador. El 21 de abril del año 1980, una comisión de derechos humanos de la OEA se entrevistó con el presidente colombiano y miembros de su gabinete, en el que se intercambiaron impresiones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. El gobernante colombiano planteó el problema creado por la ocupación de la embajada dominicana y expuso aspectos de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha por delegados del gobierno, expresando que se habían efectuado 16 diálogos entre personeros del gobierno y los guerrilleros. El presidente solicitó la cooperación de la comisión para ayuda a una solución jurídica de la toma, la cual acordaron. Una comisión especial de funcionarios diplomáticos de países que tenían rehenes en las embajadas dominicanas, lideradas por el nuncio apostólico de la Santa Sede de Argentina, Monseñor Pío Laggi, actuando como delegado del Papa Juan Pablo II, visitó la comisión en sus oficinas del Hotel Tequendama para intentar alcanzar una solución favorable a la repercusión internacional. La comisión, dentro del mandato de su competencia, aceptó la solicitud autorizada por el gobierno y a partir del 22 de abril visitó en reiteradas oportunidades la sede de representación diplomática tomada. Se entrevistó con el presidente Turbay, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Diego Uribe Vargas y otras autoridades colombianas, y sostuvo sucesos diálogos con los integrantes del comando guerrillero y con los rehenes. En total se llevaron a cabo alrededor de 24 reuniones entre los representantes del gobierno y los representantes del M-19. El evento se mantuvo en los titulares de los medios de comunicación internacionales de la época. El entonces líder del M-19, Jaime Bateman, mencionó que la propaganda política generada por el asalto había sido más eficaz que una operación guerrillera armada, ya que les había dado mayor protagonismo internacional y que lo que se tenía que lograr después era tratar de mantener a los guerrilleros con vida durante la toma de la embajada. Después de 52 días de negociaciones y 61 días de haberse iniciado la toma, el comandante 1 y los representantes del gobierno acordaron que dejarían ir al comandante y a los guerrilleros junto con los rehenes a Cuba el 25 de abril de 1980. Una vez en Cuba, los embajadores de los respectivos países serían dejados en libertad. Se decía que el M-19 también habría recibido un pago por el gobierno colombiano de 1 a 2 millones de dólares, aparentemente pagados por el gobierno de Israel. Finalmente, Rosenberg Pavón aceptó que les habían dado 3 millones de dólares antes de salir hacia Cuba, pero que habían fallado en el objetivo, que era liberar a más de 315 presos políticos que tenían en ese entonces el gobierno, aunque los presos políticos fueron amnistiados 2 años después durante el gobierno de Belisario Betancourt. Rosenberg Pavón permaneció en Cuba hasta marzo de 1980. Regresó al país frente a una de la columna de 80 insurgentes que desembarcaron por la desembocadura del río Mira en el departamento de Nariño, al sur del país. Fue capturado junto a Carlos Toledo Plata y juzgado en los meses siguientes en un consejo verbal de guerra. En diciembre de 1982 recobró su libertad junto a otros dirigentes del M-19 como efecto de la Ley 35 del gobierno de Belisario Betancourt, que declaró la amnistía a más de 3 centenares de presos políticos. Como fruto del acuerdo de paz del año 1990 y dejación de las armas, participó en el proceso de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991, por la cual la guerrilla del M-19 se convirtió en el partido político Alianza Democrática. Tiempo después, Pavón fue elegido alcalde de Yumbo, Valle del Cauca.
También fue senador suplente de Antonio Navarro Wolf y funcionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pavón llegó a afirmar públicamente que si el presidente Turbay no hubiera usado los medios de diálogo como negociación para liberar a los secuestrados, la toma a la Embajada de la República Dominicana hubiera terminado en tragedia y en un escándalo del conflicto entre el M-19 y el gobierno. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy en el programa de Reconstruyendo Memoria, hoy hablando de un hecho histórico en el país de Colombia, como fue la toma de la Embajada de la República Dominicana.